es una mafia, ¿no? Ya lo que hay en los deportes. Por ejemplo, en eso de los esteroides. En todo, a ver, mira, el dopaje ha existido desde siempre y son intereses y son, vamos a decirlo así, cantidades de dinero obscenas las que te juegas en atención a tu desempeño en el siguiente contrato, ¿no? Entonces, es naturaleza humana, vamos a ponerlo en ese contexto, que normalmente, y podemos ser todos, podemos tener la tendencia a tomar una ventaja indebida. Bueno, ellos también lo hacen, ¿no? Nada más, a ver, espérame tantito, yo estoy del otro lado de la barra, ¿no? Como te digo, el caso de los prospectos, yo no consideré, yo no podía dormir diciendo que todo estaba extraordinario y pues de alguna manera sabiendo o intuyendo qué pasaba con muchos elementos para intuirlo, voltear la cabeza y decir, aquí no pasa nada, ¿verdad? Y si se mueren, pues es su problema, ellos se lo tomaron, ¿no? Vamos, puedes estar de acuerdo o no, pero un periodista es un poco, puede ser lo que tú quieras, un mero consignador de hechos, que flojera, o tener, si tienes a disposición, como te digo, una herramienta tan trascendente como es un medio de comunicación, decir lo que debes decir. A mí en su momento eso se me hizo lo que debía decir. Sí, pagué costos profesionales y sin duda me hice de enemigos muy poderosos. Me importa una pura y dos con sal, ¿no? Yo duermo tranquilo, ¿no? Eso se siente bien al haber hecho eso, no se arrepiente. No, mira, decía Casto Méndez Núñez, un almirante español a quien se le ordenó por ahí de 1860 y pelos atacar el puerto de Valparaíso y había en las inmediaciones una flota norteamericana. Casto Méndez Núñez efectivamente lo atacó, pero previamente, ante una carta intimidatoria, responde algo que después pasó a la historia, ¿no? España prefiere honra sin naves que naves sin honra. Entonces, en eso puedo decir que con eso me quedo, que me ha traído consecuencias, enemigos muy poderosos como Alfredo Harpo, Roberto Mansur o Plinio Escalante. Bueno, eso será problema de ellos y de su estómago, sobre todo de su hígado, ¿no? Bueno, ya brincándonos al tema de Grandes Ligas y bueno, un poco tocando Liga Mexicana, ¿qué opina de que recorten la duración de los partidos? Es necesario, a ver, como te digo, ¿no? Podemos ponernos nuestro turbantito de talibancitos y decir, mira, igualito que los fanáticos de los toros, recordándote que los toros en 1940 y el béisbol eran los deportes con más asistencia en México. Pero como el fanático de los toros, llegaste de nuevo, Villamelón, Villamelón. A ver, espérame, estamos chupando tranquilos, ¿no? Si más o menos me explicas, a lo mejor y esto puede gustarme. Ojo, vaya, no me voy a meter en temas de taurófilos o taurófobos, ¿no? Lo puse como un ejemplo, meramente. Respetable una posición o la otra, ¿no? En eso no me voy a meter, ¿no? Muy de cada quien. Y el béisbol dice, a ver, yo soy el deporte de las inteligencias. No, el fútbol es para nacos, panaderos, ignorantes, iletrados. Okay. Nada más que, ¿sabes qué? Muy iletrados y muy ignorantes, pero pues la inteligencia normalmente en un mundo como este se mide en tu estado de cuenta. Y con sus estados financieros nos cachetean muy feíto. Ellos sí venden, nosotros no. ¿Qué estamos haciendo mal? Vamos, ya vives en una generación como la tuya. Buscan una app para que les resuelva la vida. Pensar en que un joven como tú se va a quedar 3 horas o más de 3 horas atendiendo una sola cosa, ni jóvenes como tú, ni no jóvenes como tú, ya el mundo cambió. Entonces, el béisbol tiene que evolucionar. Me dices, ¿qué cosas haría yo? Bueno, con mucho gusto, son ideas heréticas y judaizantes que he expuesto varias veces, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí se juega a 2 horas. Y si está empatado, para eso está el mediojuego, ¿eh? Los extra innings, feliz Navidad, deshazte de ellos. Antes era hasta que se fuera la luz del sol. Bueno, y eso cuando no había lámparas, vaya, a mí me tocó hacer
el juego que no sé si sigue siendo todavía récord en la Liga Mexicana del Pacífico en cuanto a duración en entradas, ¿no? Fueron 21 o 22 entradas entre Culiacán y Mazatlán, ¿sabes qué es eso? Ya, o sea, por ahí de la entrada 13 dices, yo si fuera umpire mandaría a llamar a los managers, ten una 45 tú, caminan 10 pasos y mátense. Y con eso vamos a ver quién gana, Dios mío. Entonces, es completamente anticlimático. Puede haber a quien le guste mucho y es muy respetable, ¿no? Pero ya a la mayoría eso ya no le gusta. A tu generación, que es el futuro del juego, eso ya no le gusta. Entonces, o el juego deja su fundamentalismo estúpido y se adapta a tu generación y a las que vienen abajo, que pues la tendencia es que cada vez ese tipo de cosas le gusten menos, o en 50, 60 años te olvidas de que existe el béisbol. Aquí y allá, porque en Estados Unidos también están teniendo problemas de rating. Dices, el rating se está haciendo más chico y más viejo. Es que no ha habido ninguna innovación, ¿no? En ese aspecto. Vaya, tienes que reducir la duración de los juegos, pero a mí si me dices, ¿sabes qué? 7 entradas o 2 horas, lo que ocurra primero, Y en un mercado como México que sigue siendo, aunque bueno, ya esto se está revirtiendo, pues ya la televisión abierta es como la XCW en 1964, ¿no? Ya cada vez es menos negocio, no es el negocio que era antes, ¿no? Pero seguimos siendo un lugar donde el papá de los mercados o a lo que debes aspirar es a llegar en un momento a la televisión abierta. Entonces, ¿cómo haces eso? Si no les garantizas 2 horas e incluso el control del negocio, como hicieron con el fútbol, estás frito. No funciona. Y tarde o temprano les va a pasar en los Estados Unidos también. Ya pensar en que ABC o NBC te transmitan un juego de béisbol, ja. Ya no sucede. Vaya, se ha vuelto un deporte o un buen negocio regionalmente hablando, ¿no? Hasta ahí. Antes del cambio y de todo lo que se está surgiendo, ¿algún juego que haya dicho es el mejor que he visto? Uf, el mejor que he visto. Mira, cada juego tiene su encanto. Digo, más que de juego, te podría hablar pues, de muchos, sobre todo lanzadores, ¿no? Que fue un poco lo que yo fui, o es el arquegonio del juego, ¿no? Donde se origina todo. O sea, también el béisbol ha perdido un poquito de audiencia por temas como picheo de desperdicio. ¿Desperdicio? Tu mamá, señor. Un abridor tiene si acaso 120 tiros en la cartuchera para tirar 6 entradas o más, permitiendo 3 carreras limpias o menos. De eso paga las tarjetas de crédito, la renta, la colegiatura de sus hijos, la comida, etcétera, ¿no? Entonces no está desperdiciando nada. Este es un deporte de situaciones. Y tienes que saber explicar o tratar de meter en ese contexto a la gente. ¿Qué está haciendo el pitcher? ¿A qué vino el bateador? Porque no siempre vienen a lo mismo, ¿no? Si tienes un tipo en tercera con menos de 2 outs y es un juego de 1-0 donde vas ya sea ganando o perdiendo, pues te urge que entre la carrera. Entonces el bateador de entrada va a elevar lo suficientemente profundo para que, sí, a lo mejor es un out ahí atrás, pero si la distancia del batazo le alcanza al de tercera para anotar en pisa y corre, a eso iba el bateador, es lo que le impone la situación. Entonces a lo mejor si le tiras alto y pegado, no puede extender los brazos para hacer un swing de golfista y conseguir eso, ¿verdad? Entonces es, ¿a dónde voy y qué necesito? Son las 2 preguntas que pitcher y bateador se están haciendo. Y cada quien tiene su plan de acción para fastidiar al otro. Entonces, ¿sabes explicarle a la gente, según la situación, cuál es ese plan de acción de uno y de otro? A la gente no le puede gustar lo que no entiende. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo disfrutaba mucho, más que un juego en particular, pues ver a tipos como Curt Schilling, ¿no? Que puede ser algo así, como puede tener puntos de vista Donald Trumpescos, lo que quieras, ¿no? Pero estrictamente como lanzador, era extraordinario, era un tipo inteligentísimo. No sé, tipos como Pedro Martínez, un poco más de intuición, de agallas, mucho más latino, evidentemente, por razones obvias que Curt Schilling. Digo, disfruté mucho a Fernando Valenzuela, a Steve Carlton, a Mike Scotter, también un tremendo lanzador.
Por solo mencionar algunos, ¿no? Me dices, el mejor juego que me haya tocado, no lo recuerdo. Yo creo que el mejor juego trato de que sea el que venga, aunque sea un 15-0, una filetiza afgana, ¿no? Me pagan para que no le cambies. Si me dices, me acuerdo de un juego que digas, me han tocado muchos muy emotivos, pero me dices uno en particular, no. No me acuerdo en este momento de alguno en particular. De los jugadores, de los prospectos mexicanos, ¿a cuál ve que va a llegar a dar campanadas? Pues bueno, mira, en tema de prospectos mexicanos de bateo, francamente no hay mucho, porque no tenemos el fenotipo, la raza, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, México pudiera llegar a tener algunos prospectos tipo Beto Ávila, infielders medios que te dan porcentaje. No estamos fenotípicamente diseñados para batear poder. Uh-huh. Sí, claro, hay excepciones, por ahí tienes a un Adrián González, eventualmente un Vinicio Castilla, ¿no? Pero México, ¿qué es lo que está aportando ahorita? Sobre todo, bueno, ya en otras premisas y ciertas cosas más vigiladas en grandes ligas, está aportando lanzadores, ¿no? Entonces, de México, ¿qué puedes esperar? Lanzadores. Vamos, y el tema es, también la Liga Mexicana no ayuda mucho, ¿no? La Liga Mexicana es la catedral del espinismo del pelotero mexicano, ¿no? De la mediocridad, de la psicología del jamaicón Villegas, ¿no? O sea, pues queriendo que no siempre tengo chamba. O sea, queriendo que no tengo dónde caer en blandito si no llego a grandes ligas. Un venezolano o un dominicano no tiene liga en su país. Económicamente tienen más problemas, han sido pueblos que desgraciadamente tienen o han tenido o han enfrentado más problemas que nosotros, ¿no? Entonces es una respuesta como la de Juan Samuel cuando le preguntan, ¿por qué no recibe usted bases por bolas, no? Dice, you don't walk out of the island, you have to hit out of the island. O sea, no sales de la isla caminando, sales de la isla macaneando. Demoledoras, ¿no? Entonces, no tenemos prácticamente raza negra, que fenotípicamente sí es muy apta para jugar béisbol, a diferencia de dominicanos, venezolanos, insisto, puertorriqueños. Ellos tienen, como te digo, mayores problemas económicos. No tanto los boricuas, no es así. Pero bueno, como ellos ya entran en el draft y demás, muchas veces ven el béisbol como un vehículo no para quitarse el hambre, sino para poder pagarse una carrera universitaria. Ahí es donde el béisbol puertorriqueño se cae estrepitosamente. O sea, ya no es una zanahoria de si quieres salir de un entorno de pobreza y carencias, tienes que firmar para jugar béisbol profesionalmente, ¿no? No, ellos ya lo ven para poder asistir a Yale, a Harvard, a Georgetown, etcétera, ¿no? Entonces, México, ¿qué es lo que tiene? Nos falta eso, o sea, casi no tenemos raza negra. Tenemos, sí, problemas económicos, pero nunca como los de otros países, donde además el béisbol gusta más. Tenemos la Liga Mexicana, donde además dicen, no, pues sabes qué, es que parece que eso ya va a desaparecer, que ya vino el comisionado Manfred a ponerlos en su lugar. Pero antes, ten cuidado si no firmas conmigo, ¿eh? Si firmas directo con las grandes ligas, me lo vas a pagar, ¿eh? Porque ojalá y llegues. Si no llegas, aquí no vas a tener trabajo. Y pues muchos, como don Héctor Espino, dicen, pues, ¿a qué me voy a Estados Unidos? ¿A qué? Aquí vivo razonablemente bien. Vaya, les entra el síndrome del jamaicón Villegas, ¿no? Esa historia de Héctor Espino, de que se rebeló porque no le dieron los Cardenales lo que quería. Aquí te rebelas y los directivos de la Liga Mexicana se encargan de que sepas quién manda. Hubieran agarrado a Espino y hubieran acabado con él, lo hubieran enterrado. Simple y sencillamente a Héctor Espino no le dio la gana, y es muy respetable, ¿eh? Es de cada quien, pero no le dio la gana ir a jugar béisbol de grandes ligas, ¿no? Donde hubiese sido un primera base muy dentro del promedio, ¿no? Hablando de esto de los países de color, con el acercamiento que hubo con Estados Unidos con Cuba,
¿Crecerá el béisbol de las grandes ligas? Mira, Cuba o el pelotero cubano tiene serios problemas, ¿no? ¿A qué me refiero con serios problemas? Fueron como la China de hace 1000 años, ¿no? La China de la dinastía Ming. Hicieron una muralla, se encerraron, yo soy el papá de todos en el mundo. Cierro changarro y ahí nos vemos. Y cuando despertaron, pues los ingleses ya estaban ahí con un montón de opio y ya sabrás tú en que acabó China, ¿no? Entonces, a Cuba le pasó algo muy parecido, ¿no? Sí tienen buenos metodólogos del deporte y demás, pero de repente se pusieron a querer inventar lo que ya estaba inventado. Vamos, me explico. A nosotros, me tocó en un premundial en Veracruz. La entrada en vigor de, pues, vaya, y jugó Bryce Harper, ¿no? Cuando era más o menos nadie, no estaba ni firmado. Un chamaco bastante agradable. Y entonces consiste en que, a ver, extra inning se juega hasta el 10º normal y ya después del 10º, rapidito, mis niños. Manager, puedes poner un corredor en segunda y un corredor en primera y a batear al que quieras. Ojo, si el que batea es el segundo, tienes que poner al primero en el orden en primera base y al noveno en segunda. O sea, lo aplican en lo de la clasificatoria mundial. Efectivamente, es la regla IBAF para extra innings. Se les acredita un hit a esos bateadores, que también con eso puedes hacer champion bats en un torneo, más en un torneo corto de estos de IBAF. Y dices, bueno, a ver, ¿qué me dice mi fundamento? O sea, es bien sencillo, ¿eh? El que adelanta a los corredores o tiene esa función en específico en un line-up es el segundo bate. El que toca mejor un slap hitter que se puede ir a la banda contraria, etc. Eso es incontrovertible. Cuando veo al manager cubano poner a batear al cuarto, dices, Dios mío, ni cómo ayudarte, ¿no? Donde ves que Víctor Mesa es el manager de la selección de Cuba y ha fracasado con cuanto equipo de Liga Mexicana le han dado. Tampoco le han dado demasiados, pero vamos, tienen desde ahí una cultura que poco les ayuda para ajustarse a lo que las grandes ligas piden de ellos. Entonces así tienes, pues, y además, siendo latinos, queriendo que no, también les van a caer un poco más, ojo, no se vale ponerse a chillar de, ay, soy latino y me discriminan. A ver, ya sabías a qué ibas. Así de simple y así de sencillo. Sí, no deja de seguir existiendo, ojo, pero poner eso como pretexto de tus propias falencias, eso es algo que tampoco es tan aceptable, ¿no? No es del todo aceptable, ¿no? Entonces, pues ahí tienes a Yasiel Puig, donde pues la mitad de los Dodgers decían que lo iban a tildar de mala persona, del peor de los compañeros de equipo y demás. ¿Cuántos cubanos han desertado cuando empezó la cosa con René Arocha y han sido unos completos petardos? O sea, tienen otra escuela, tienen otros fundamentos y sobre todo la barrera cultural es enorme, ¿no? Sí, Cuba va a aportar talento y todo lo que gustes, pero por un buen rato, quienes más se han asimilado a esa cultura son y seguirán siendo los dominicanos, no le busquemos. Hablando de dominicanos, esta es la última temporada de David Ortiz. ¿Qué deja David Ortiz para el béisbol y para Boston? Bueno, evidentemente deja un legado enorme, ¿no? O sea, sí puedes hablar de un tipo que puedes comparar favorablemente con Ted Williams, como un bateador de a la hora de los mameyes, ¿no? No, numerotes y eso, feliz Navidad. ¿Qué haces cuando estoy en un 7º juego de serie mundial? Estoy perdiendo por 1 y tengo un hombre en segunda. Quien no te diga que quisiera tener bateando a David Ortiz, está loco. Sus números en esas situaciones, que son las que cuentan, lo avalan. Muy superior a lo que pudo haber hecho el mismísimo Ted Williams. Entonces, eso sin duda, ¿no? Ahora, también tiene una mancha, ¿no? Está metido en el tema de aquellos positivos de 2003, ¿no? O sea, a mí me dices, no me toca votar por él, eso ya lo sé. Pero yo votaría por él para el Salón de la Fama, yo no votaría por ninguno de esos deshonestos, ¿no? ¿Por qué? Pues a ver, ese argumento de que no, es que antes sí se podía meterse esteroides, pero después, no. A ver. Los esteroides, la mera posesión de esteroides en una receta que ampare
esa legal posesión y que los necesitas para tratar un padecimiento, expedida evidentemente por un facultativo autorizado, es un delito federal en Estados Unidos desde 1970. Vaya, es como si yo dijera una estupidez tan grande como, pues me voy a meter al cajón de coach o me voy a meter a cachar con una subametralladora, ¿no? Y el tiro a segunda voy a sacar una UCI y lo voy a carraquear ahí. Total, pues el reglamento del béisbol no dice que eso esté prohibido, ¿no? No prohíbe las subametralladoras o las granadas de mano. Pues eso no lo tiene que prohibir el reglamento del béisbol, no sean idiotas, hombre. Para eso está la legislación penal, la legislación común, la legislación del fuero común. Entonces, ese es un argumento que se cae por sí mismo, ¿no? Costó también, hubo quienes pagamos profesionalmente hablar de eso. Entonces, me dice, yo votaría por David Ortiz al Salón de la Fama. No, por esa razón. Te digo, lo que diga yo es absolutamente irrelevante y no pasa nada. De que el señor deja un gran legado, de que desde que hay una política de esteroides y demás, debe haber pasado por muchos controles antidopaje y ha salido limpio, también eso hay que decirlo, pues sí. ¿Por qué costó profesionalmente? Ahorita que comentabas. Pues evidentemente tocas intereses, ¿no? O sea, ¿por qué por qué estoy vetado en Liga Mexicana? Pues porque dices cosas ciertas que puedes comprobar con argumentos, pero que no les gustan, ¿no? O sea, verbigracia, yo recuerdo, hablando de ESPN, de repente llega Edgardo Matei, que era quien en la etapa final mía en ESPN veía los temas de producción de Liga Mexicana del Pacífico, sería el Caribe y demás. Dice, oye, que quiere lo diablo, que pida disculpas. ¿Que pida yo disculpas? ¿Cómo? ¿Por qué? No, que habéis dicho que la barda del jardín izquierdo del Foro Sol no tiene 326 pies, que es lo que dice. Pues es que no los tiene, papito. O sea, son muchos años de manola para no saber mover el abanico. No, los tiene. Ponen eso porque a partir de, en algún momento de los años 50, las grandes ligas o el béisbol profesional pone mínimos, trata de estandarizar los campos en que el deporte se juega. Sí, antes estaba Boston con el monstruo verde aquí, el Ebbets Field con una cosa parecida por el jardín derecho, Yankee Stadium con un porchecito a menos de 300 pies por el right, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a ver, en lo sucesivo, parques que en lo futuro o que en lo sucesivo se construyan deben cumplir con estos parámetros, ¿no? La Ciudad de México no tenía muchas opciones, o muchas más, para poder albergar béisbol profesional, sobre todo con un aforo acorde a ciertos juegos, ¿no? Bueno, México Tigres, quita los demás Diablos mete 1,500 personas nomás. Entonces, ¿por qué voy a pedir una disculpa si esa distancia no la tiene? No, bueno, no importa qué dijo la directiva. A ver, ¿qué te parece si primero lo medimos? Y pero vamos a medirlo en cámara. Si no, pues si mide 326 pies o más, ahí mismo me voy a poner de rodillas, le ofreceré una disculpa que vas a grabar a Roberto Mansur, a la Liga Mexicana, a don Alfredo Harp, y de inmediato haré una renuncia expresa e irrevocable y con efectos inmediatos a los micrófonos de tu empresa, de los cuales, en ese caso, y ya con las pruebas en la mano, podrás efectivamente acusarme de que hice un pésimo uso de los mismos. Antes no tengo pensado disculpar. No lo hizo mi amigo en cámara, pero sí lo hizo tras bambalinas. Me contaron, no, espérate, sí fue y lo midió, y usaron uno de estos dispositivos de golf, de estos medidores láser, o no sé cómo miden, o a través de qué medio pueden medir distancias. Incluso lo hicieron con cinta métrica, y efectivamente no los tenían, ¿no? Ah, pero alguien con poder dice, ¡que se disculpe ese imbécil! No, espérame tantito. Aunque se llame Alfredo Harp o Roberto Mansur, no ha nacido. Digo, si el sistema métrico decimal dice que tengo razón,
pues el señor o se lo toma con filosofía o que se lo empuje con un par de whiskies. Problema de la mala cabeza del señor y de su estulticia, no mío. Bueno, vamos a pasar a las preguntas rápidas. Voy a dar una palabra. Lo primero que llegue en la cabeza, si hay anécdotas, adelante. Política. Una mierda. Hipismo. Mi verdadera pasión por sobre el béisbol inclusive. Ahí sí llegué a Grandes Ligas. Cuéntenos un poquito más de ese paso por... Bueno, vaya, mi familia, mi padre y mis tíos sostuvieron una cuadra en el Hipódromo de las Américas, que después se amplió a los Estados Unidos por los buenos incentivos que ofrecía el Estado de California para criar caballos, ¿no? Entonces, sí llegamos a tener animales ganadores de más de $1 millón criados por nosotros, sí. Tuvimos, ¿cómo se llamó? Se llamó Luthier Fever, lo pueden ustedes consultar. Entre otras cosas, retiró a Vespal, la mejor cría de California en todos los tiempos. Quedó segundo en el handicap de Santa Anita con una bolsa de $1 millón, entre otras carreras, ¿no? Y ganó, evidentemente, algunos clásicos. También, pues, no sé, te puedo hablar de otro animal al que tuvo bien mi padre ponerle el atroz. Ese llegó a estar en el Derby Watch del Racing Form, ya lo estábamos moviendo hacia Kentucky, hasta que se nos destendonó en Oklahoma, pero pues llegaron a darlo tercero, ¿no? Incluso se topó 2 veces con Sea Hero, que fue el animal que lo ganó y lo venció. Entonces, ahí sí te puedo decir que sí llegué a Grandes Ligas, ¿no? Estuve muy activamente involucrado desde la crianza de esos animales en su selección. Estos 2 animales era de ir a comprar yeguas cargadas en las subastas de Kineland, en Kentucky. Solo así, con compra de esperanza, pues puedes ganarle a tipos como, digo, me tocó estar en el encilladero con George Steinbrenner, MC Hammer, el Aga Khan, el Sheikh Al Maktoum, vaya, gente con cuya cartera definitivamente a billetazos no vas a competir. Entonces, la manera que teníamos para hacerlo y que tuvimos para hacerlo, creo yo, con bastante éxito, era a través de la compra de esperanza, ¿no? Y además tenías que seleccionar yeguas, muy buenas yeguas europeas, algo entradas en años, ¿no? Que las despreciaban. Eso era lo que podías pagar, ¿no? Entonces, ahí sí, efectivamente, sí llegué a Grandes Ligas, ¿no? Ahí sí llegué al más alto nivel. Por eso te podría decir, ojo, no soy apostador, el que juega por necesidad pierde por obligación. Sí hay en mucho la leyenda negra de que las carreras de caballos están arregladas. A veces es leyenda negra y a veces no tanto. Pero también me tocó ser árbitro y durar 4 meses por tratar de detener ciertas prácticas. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Entonces, por eso es mi pasión el hipismo. ¿Dejó el hipismo por las carreras arregladas? No. Vaya, sigo estando de alguna manera involucrado, ¿no? Digo, lo que pasa es que de repente se volvió complicado tener caballos, porque si le invaden a mi padre 1,500 viviendas, tienes contratos con el Fobiste que no te cumple, vaya, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a mi padre le rompen el hocico, ¿no? Seguimos todavía preguntándonos a quién le mentamos la madre o con qué político impresentable de ese sexenio impresentable nos peleamos, ¿no? Vaya, yo hubiese sido abogado de las empresas de mi papá y no cronista deportivo, ¿no? Pero no tendríamos ese toque en las transmisiones. Sí, bueno, ni hablar unas cosas por otras, ¿no? Vaya, son como, para mí eso son como las sillas del Titanic, pero mira, de las malas experiencias, las malas experiencias y los malos tiempos sacan lo mejor de las personas, ¿no? Me dices, ¿tengo algo que agradecerle a esa desgracia, a esa debacle familiar? Sí, sin duda. Diamante. Casa del diablo. Periodismo. Algo que no permitiría que estudiaran mis hijos. Para dedicarse, que se dediquen, sí. Que estudien solo eso, no. Estudia otra cosa para que nadie te agarre por hambre. Ilusión. Mis hijos. Reformas. Algo con lo que nos dijeron que el país iba a estar a toda madre y no han funcionado mucho. Funcionará.
Bueno, ya si nos metemos en temas políticos, creo yo que es de cuando te puedes dar un balazo en el pie, pero no necesariamente porque estén del todo mal pensadas. ¿Quién iba a pensar que los petroprecios iban a estar así, no? Pues, hasta donde sé, entiendo que pueda tener muchas cosas, ¿no? La Casa Blanca, sin duda, tiene cosas por las que le podemos y debemos llamar a cuentas a Enrique Peña Nieto, pero de ahí a que el petroprecio sea culpa de Enrique Peña Nieto, eso vino a dar al traste con una reforma energética que pudo haber generado empleos, ¿no? La siguiente palabra, crónica. Me divierte. Hipódromo. Uf, si es de las Américas, el lugar donde quiero que me entierren con un conjunto jarocho, que me echen quemado ahí pasando la meta. Tomás Morales. Impresentable. Caballos. El ser más hermoso que he podido tener entre las piernas. Ya van a ser las últimas preguntas. ¿Qué viene para usted? ¿Y qué proyectos están cerca de la voz, de la mano de Alfonso Lanzagorta? Bueno, mira, dicen por ahí que si quieres hacer reír a Dios le cuentes tus planes, ¿no? Pero digo, ya pasado eso, vienen por ahí de agosto, principios de agosto, debo estar volando a Río de Janeiro, donde bueno, ya vi el calendario y ay Dios mío, va a haber que entrar a Amazon Books para tratar de entender. Y de entrada ofrezco una disculpa para aquellos de los deportes de cada 4 años. No, nunca practiqué handball. El handball me puede importar una pura y 2 con sal, pero trataré de hacerlo en la mejor forma posible. Trataré de documentarme. ¿Soy un experto en handball? La respuesta es no. Por ejemplo, ¿no? Vela, pues, ¿sabes qué? Sí, Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar, y Balajú se fue a la guerra y no me quiso llevar, pero digo, fuera de los barquitos que ves ahí en el mercado Miguel Alemán, pues no conozco mucho de náutica, eso es evidente, ¿no? Trataré de documentarme lo más que se pueda, pero no soy un experto en, ¿no? Ese es un poquito lo que viene, ¿no? La responsabilidad de lo que viene, porque puedo entender que para la gente que sí es experta, que sí practica fuertemente y con mucho conocimiento de causa estos deportes, se pueda sentir eventualmente hasta ofendida. A veces también es que quisieran estar en nuestro lugar. Nosotros no decidimos a quién ponen las televisoras. Y en principio necesitas a alguien que conozca los medios para que conduzca una transmisión. Sí, siempre sería deseable un analista, pero que se ponga o se nos asigne un analista o no es algo que decidamos nosotros, ¿no? Entonces, podría aprovechar este medio para pedir cierta tolerancia para eso, por favor, sin que yo vaya a dejar de hacer lo que me toca, que es prepararme hasta donde sea posible, ¿no? ¿Algún mensaje que quiera dar a quienes empezamos en el periodismo? Te vuelvo a insistir, ¿no? Por ejemplo, platicábamos fuera de cámaras, yo no me meto en la vida de mis hijos. A mi hijo le gustó el fútbol, adelante, ¿no? Digo, a ver, le digo, las mañas raras te salieron del lado de tu madre, por eso le vas a la América. Dios mío, o sea, no sé de dónde sacó, no sé de dónde sacó tan horrible hábito, ¿no? Pero sí tengo un hijo que es más pollo que quien quieras, ¿no? Es más pollo que Ricardo Peláez. Ya sé que desagradable, estoy de acuerdo. Digo, también Hitler debe haber tenido un padre, ¿no? Entonces, digo, no podemos echarle toda la culpa a don Alois Hitler de lo que haya hecho su hijo Adolfo, ¿no? Pero bueno, ¿qué te diría? ¿Qué no les permitiría a mis hijos? No estudie ciencias de la comunicación. Vaya, yo puedo ser abogado y queriendo que no, no podría hacer todo lo que hace un comunicólogo, ojo. Pero puedo narrar béisbol, sí, sin duda. Conozco el juego. Conoces en la práctica los medios, sí lo puedes lograr, ¿no? Si te quedas con esa carrera, tienes 4 o 5 opciones de patrones. Mucha censura, los medios no dejan de ser un instrumento de control. Entonces, ¿te quieres dedicar a eso? Perfecto. Nada más ten otra herramienta para poderte pagar un hocico como el que tuvo tu padre, ¿no? Eso le diría a mis hijos.
Para que hable siendo mi hijo como medio hombre, no, sabes qué, muchas gracias, ¿no? Eso sí me daría una profunda vergüenza. O estudien 2 carreras. Un periodista más preparado es lo que le urge también a este país, ¿no? Pero que no los agarren por hambre. Eso les diría, no sean meros consignadores de hechos, ¿no? Vaya, no sé, haciendo una entrevista, no sé, quizá podría yo quedarme con lo que decía esta periodista italiana que estuvo incluso en los malhadados hechos de Tlatelolco en 1968, Oriana Fallaci, ¿no? A ver, si tú entrevistas a alguien y no tomas partido, no eres periodista. Vamos, no todo es, ustedes son meros consignadores de hechos, no pueden tener una opinión. Espérame tantito. Esto es parcialmente cierto, también hay periodismo de fondo, periodismo de opinión, ¿no? Para ser un mero descriptor de lo que pasa, híjole, no sé, ¿no? Te me haces como el meritorio o el sea agente de barandilla, ¿no? Que describe los hechos en jerga legaloide en un papel que puede no servir para nada o sirve para corromper, ¿no? Vaya, lo que no hagas con pasión, mejor no lo hagas. Si no vienes a vivir la vida con pasión, pues yo creo que el acto más noble que puedes cometer para contigo mismo y la humanidad sería suicidarte, man. Y la última pregunta, que también la tomamos de uno de esos. Ay, Dios mío, no quiero ver. ¿Qué frase le pondría a sus 3 etapas de la vida y por qué? Ah, caray. De las frases que... Bueno, Es autoría. de las frases de mi autoría, bueno, ¿qué te puedo decir? A la infancia te podría decir que, pues, sí le pondría, digo, le pondría aquella de Songo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé, ¿no? Algo tan alegre, tan a gusto, tan simple como eso, ¿no? La etapa más bonita de la vida, ¿no? De niños queremos ser grandes para hacer lo que nos dé la gana y pues resulta ser que no es tan cierto, ¿no? Que nos perdemos que la época que efectivamente teníamos para eso es aquella en que soñábamos con tamaña estupidez, ¿no? No sé, para la madurez, ¿cuál será? Esa es una buena pregunta. Pero quizá podríamos tener para línea grosera Cuerito Educador, ¿no? Digo, he tenido el gusto de educar a ciertos poderosos. Me vuelvo a remitir a los señores Mansur, Escalante y Harp, que han hecho tremendos esfuerzos para desaparecerme del firmamento de la crónica de béisbol desde 1999, en que me tocó desenmascarar a Tim Johnson, un manager que tuvieron los Diablos y que de repente el año anterior, hazte cuenta que había dirigido a los Azulejos de Toronto, ganó casi 90 juegos, y al año siguiente está en la Liga Mexicana, caray, como que ¿por qué? ¿No? Y resultó ser que era por hocicón, por haber dicho que había ido a Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, las historias que les contaba a los peloteros, sosteniendo la mentira de que había estado peleando en Vietnam. Pues aquí también llegó a decir un montón de barrabasadas al Sports Illustrated, pensando que era una revista que en este país, ¿quién va a conseguir eso? Pues yo la conseguí y además conseguí las pruebas de varias de que las cosas que estaba diciendo no correspondían con la realidad. Solo en un país como este pudo haber conservado su trabajo, pero bueno, desde ahí creo yo que me empecé a ganar la animadversión del señor Roberto Mansur. Vaya, el padrino, el señor y dador de peloteros, al que incluso peloteros que no son de su equipo le hablan para pedirle favores. Vaya, una cosa vergonzante, ¿no? Pues a mí desde 1999 me ha hecho lo que el viento a Juárez, ¿no? Entonces, sí, sería para línea grosera Cuerito Educador. Nunca he tenido filtros a veces entre el cerebro y el hocico. Y pues, no sé, ya para acabar, pues, ¿cuál sería? Para atrás, y está descansando en paz, y que con esa música me entierren. Esa es más que obvia, ¿no? Bueno, le quiero agradecer por habernos recibido, darnos esta entrevista, pasar una charla que me gustaría otro día volvernos a encontrar y platicar. Con mucho gusto. Porque creo que quedan muchos hilos sueltos para poder seguir platicando. Entonces le
quiero agradecer. Las veces que quieras, Gibran, no te preocupes, digo, yo te agradezco a ti y a todos aquellos que se tomen la molestia de ver esto, ¿no? Digo, conocer al animal en su cueva, no moleste al hipopótamo. Bueno, esto fue la entrevista con Alfonso Lanzagorta, comentarista deportivo y extraordinaria persona. Muchas gracias. Gracias a ti. Castro Méndez Núñez efectivamente lo atacó, pero previamente, ante una carta intimidatoria, responde algo que después pasó a la historia, ¿no? España prefiere honra sin naves que naves sin honra. Entonces, en eso puedo decir que con eso me quedo, que me ha traído consecuencias, enemigos muy poderosos como Alfredo Harpo, Roberto Mansur, Plinio Escalante. Bueno, eso será problema de ellos y de su estómago, sobre todo de su hígado, ¿no? Bueno, ya brincándonos al tema de Grandes Ligas y bueno, un poco tocando Liga Mexicana, ¿qué opina de que recorten la duración de los partidos? Es necesario, a ver, como te digo, ¿no? Podemos ponernos nuestro turbantito de talibancitos y decir, mira, igualito que los fanáticos de los toros, recordándote que los toros en 1940 y el béisbol eran los deportes con más asistencia en México. Pero como el fanático de los toros, llegaste de nuevo, Villamelón, Villamelón. A ver, espérame, estamos chupando tranquilos, ¿no? Si más o menos me explicas, a lo mejor y esto puede gustar. Es una mafia, ¿no? Ya lo que hay en los deportes. Por ejemplo, en eso de los esteroides. En todo, a ver, mira, el dopaje ha existido desde siempre y son intereses y son, vamos a decirlo así, cantidades de dinero obscenas las que te juegas en atención a tu desempeño en el siguiente contrato, ¿no? Entonces, es naturaleza humana, vamos a ponerlo en ese contexto. Que normalmente, y podemos ser todos, podemos tener la tendencia a tomar una ventaja indebida. Bueno, ellos también lo hacen, ¿no? Nada más, a ver, espérame tantito, yo estoy del otro lado de la barra, ¿no? Como te digo, el caso de los prospectos. Yo no consideré, yo no podía dormir diciendo que todo estaba extraordinario y pues de alguna manera sabiendo o intuyendo qué pasaba con muchos elementos para intuirlo, voltear la cabeza y decir, aquí no pasa nada, ¿verdad? Y si se mueren, pues es su problema, ellos se lo tomaron, ¿no? Vamos, puedes estar de acuerdo o no, pero un periodista es un poco, puede ser lo que tú quieras, un mero consignador de hechos, que flojera, o tener, si tienes a disposición, como te digo, una herramienta tan trascendente como es un medio de comunicación, decir lo que debes decir. A mí en su momento eso se me hizo lo que debía decir. Sí, pagué costos profesionales y sin duda me hice de enemigos muy poderosos. Me importa una pura y dos con sal, ¿no? Yo duermo tranquilo, ¿no? Eso se siente bien al haber hecho eso, no se arrepiente. No, mira, decía Castro Méndez Núñez, un almirante español a quien se le ordenó por ahí de 1860 y pelos atacar el puerto de Valparaíso y había en las inmediaciones una flota norteamericana. Ojo, vaya, no me voy a meter en temas de taurófilos o taurófobos, ¿no? Lo puse como un ejemplo, meramente. Respetable una posición o la otra, ¿no? En eso no me voy a meter, ¿no? Muy de cada quien. Y el béisbol dice, a ver, yo soy el deporte de las inteligencias. No, el fútbol es para nacos, panaderos, ignorantes y letrados. Okay. Nada más que, ¿sabes qué?
muy iletrados y muy ignorantes, pero pues la inteligencia normalmente en un mundo como este se mide en tu estado de cuenta. Y con sus estados financieros nos cachetean muy feíto. Ellos sí venden, nosotros no. ¿Qué estamos haciendo mal? Vamos, ya vives en una generación como la tuya, buscan una app para que les resuelva la vida. Pensar en que un joven como tú se va a quedar 3 horas o más de 3 horas atendiendo una sola cosa, ni jóvenes como tú, ni no jóvenes como tú, ya el mundo cambió. Entonces el béisbol tiene que evolucionar. Me dices, ¿qué cosas haría yo? Bueno, con mucho gusto, son ideas heréticas y judaizantes que he expuesto varias veces, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí se juega a 2 horas. Y si está empatado, para eso está el medio juego, ¿eh? Los extra innings, feliz Navidad, deshazte de ellos. Antes era hasta que se fuera la luz del sol. Bueno, y eso cuando no había lámparas, vaya, a mí me tocó hacer el juego que no sé si sigue siendo todavía récord en la Liga Mexicana del Pacífico en cuanto a duración en entradas, ¿no? Fueron 21 o 22 entradas entre Culiacán y Mazatlán, ¿sabes qué es eso? Ya, o sea, por ahí de la entrada 13 dices, yo si fuera umpire mandaría a llamar a los managers, ten una 45 tú, caminan 10 pasos y mátense. Y con eso vamos a ver quién gana, Dios mío. Entonces, es completamente anticlimático. Puede haber a quien le guste mucho y es muy respetable, ¿no? Pero ya a la mayoría eso ya no le gusta. A tu generación, que es el futuro del juego, eso ya no le gusta. Entonces, o el juego deja su fundamentalismo estúpido y se adapta a tu generación y a las que vienen abajo, que pues la tendencia es que cada vez